El cementerio Presbítero Matías Maestro, llamado comúnmente como Cementerio General de Lima, es un monumento histórico ubicado en los barrios altos de la ciudad de Lima, capital del Perú, inaugurado el 31 de mayo de 1808, convirtiéndose en el primer cementerio de toda la capital. Hasta antes de 1808, las personas que fallecían en la ciudad de Lima eran enterradas debajo de las iglesias, en criptas como San Francisco o la Catedral. Hasta 1808, fecha en la que se inauguró el primer cementerio del Perú y de Latinoamérica, el Cementerio General de Lima, diseñado por el arquitecto Presbítero Matías Maestro. 100 años después, este cementerio tendría su nombre. Hoy es conocido como el Presbítero Matías Maestro y aquí están enterrados alrededor de 220,000 almas. Inicialmente, el Cementerio Nacional estaba ubicado a las afueras de la ciudad de Lima, por un decreto del rey de España, Carlos III, el cual decía que por prevención de las futuras epidemias, los panteones deberían de estar en lugares alejados de las poblaciones. En este cementerio vamos a encontrar 220,000 almas que están divididas en pabellones, como por ejemplo el pabellón de los párvulos, que vendrían a ser los niños pequeños de 0 a 2 o 3 años de edad. También vamos a encontrar escritores, presidentes, pintores de la época. Entre los presidentes más importantes que tenemos aquí el primer presidente civil, que va a ser Manuel Pardo. Escritores como el padre de Felipe Pardo y Aliaga, entre otros grandes personajes como Augusto Belegría. Los héroes del Pacífico también están aquí enterrados en este cementerio general. Además, el cementerio es muy reconocido por ser el hogar de personajes icónicos en la historia de nuestro país. Uno de los pabellones más visitados aquí en el presbítero es el famoso pabellón de los suicidas, pero que en realidad vendría a ser el pabellón San Joaquín. Como puedes ver, aquí la mayoría de personas que están enterradas son chinos, japoneses, ateos, ¿no? Y dentro de todos ellos también podemos ver algunos personajes que fueron masones. La masonería fue muy importante en el siglo XIX y el siglo XX. Y aquí en el Perú, uno de los masones más conocidos fue Pablo Astete. Este es un escudo masón que nos indica el lugar donde está enterrado uno de los socios más importantes de este grupo de masonerías aquí en el Perú. En este cementerio no solo podremos encontrar héroes nacionales, también encontraremos personajes como suicidas, asesinos, brujos, entre otros personajes con un trasfondo, ya sea bueno o malo. El cementerio está dividido en varios pabellones, entre ellos el pabellón de los párvulos. Como pueden ver aquí, son bebés que van a morir sobre todo en las epidemias que habían en el siglo XIX y el siglo XX. Actualmente el cementerio no cuenta con espacios libres y tiene alrededor de 760 mausoleos y 320 esculturas. Entre sus pabellones se siente una carga pesada al momento de estar ahí, ya que se dice que la mayoría de estos personajes cuentan con una historia o un hecho terrorífico. Uno de los casos más sonados a inicios del siglo XX va a ser Lon Tom, el barbero asesino, que va a servir también de inspiración a varias historias e incluso películas, ¿no? Lon Tom vivía en el barrio chino y había un grupo de personas que había desaparecido. Y los testigos decían que la última vez que él había sido visto era en la barbería de Lon Tom. La policía ató los cabos y fue a buscar a Lon Tom. En el momento de buscarlo y rodearlo a Lon Tom no tuvo mejor idea que suicidarse. La policía ingresó a la casa y encontró los restos humanos de las personas
a las cuales Long Tom le había arrebatado la vida. Hoy en día, el cementerio se ha vuelto un sitio turístico en nuestra capital, llegando a tener miles de visitantes al mes. Sus historias y leyendas en cada uno de sus rincones es lo que mueve al cementerio a ser un lugar lleno de mucho misterio e interesante para el público visitante, teniendo dentro de este un museo con las historias desde el inicio de su creación hasta pequeñas explicaciones sobre la llegada de cada una de sus esculturas. El presbítero Matías Maestro está considerado un jardín de esculturas, ya que a mediados del siglo XIX se dio una suerte de competencia entre las grandes familias acaudaladas, trayendo esculturas de mármol, de granito, desde los talleres de Europa, de España, de Italia, y es así que el presbítero tiene una gran cantidad de esculturas. Estas esculturas son hechas en mármol y en la mayoría de los casos que vemos representan siempre la tristeza. El sitio cuenta con muchas esculturas, estatuas, sarcófagos, cruces, entre otros diseños creados por artistas extranjeros y nacionales. Hoy en día, estos ya son considerados como patrimonio cultural, teniendo un valor mayor al que ya tenían antes. Entre las esculturas podemos encontrar personajes y héroes de la época, así como estatuas significativas, y hasta una imagen de un niño considerado por la población como santo y milagroso. El niño Ricardito Espiel es una de las leyendas urbanas más conocidas de aquí del presbítero Matías Maestro. Él nació a finales del siglo XIX, pero al parecer a muy corta edad, a los 7 años de edad, una epidemia de difteria se lo llevó. Su padre también está enterrado aquí, su padre Ricardo Espiel, y en los años 90 empezó a crecer la fama de este niño milagroso. La gente dice que él hace muchos milagros de sanación. Y ahora ya conocemos un poco más sobre el primer cementerio de nuestra capital, sobre sus esculturas, sus grandes estructuras y su nivel significativo que tiene este cementerio para nosotros. Contando con muchos de nuestros héroes e ídolos nacionales, así como personajes que causaron mucho terror en distintos lugares de nuestro país. Si bien sabemos que la historia de cada uno de los difuntos en este cementerio es extensa y a veces difícil de comprender, no deja de ser interesante y misterioso saber un poco más acerca de esto. El cementerio Presbítero Maestro tiene mucho aún por contarnos y muchas cosas más de las cuales nunca sabremos. Pero lo que sí debemos tener en claro es que este cementerio es una joya para nuestra capital.